Historia del mercader y el efrit. Cuando llegó la primer noche, Shekrazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate, para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo, como soy, un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo de cada uno y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado. Y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El efrit, teniendo confianza en él, lo dejó partir, y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar, los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término, se resolvió a partir y tomando su sudario bajo el sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado, llorando su desgracia, he aquí que un jeique, que es un anciano respetable, se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?». Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeique, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe, y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeique, que se dirigió a ellos con dos lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin, y apenas había sentado cuando un tercer jeique se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio, y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad repetirla. A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera, descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo tomando al mercader:
Ven para que yo te mate, como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón. Entonces se echó a llorar el mercader, y los tres jeiques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y besando la mano del efrit, le dijo: «Oh, efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?» Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeique. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». Y bueno, este es el cuento del primer jeique. El primer jeique dijo: «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto tomé una concubina que, gracias a Alá, me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje. Pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto, y tu hijo se escapó, y no sabemos de él». Entonces, durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del Día de los Sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que él la sacrificase. Pero al desollarla, no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: «Tráeme un becerro bien gordo». Y me trajo a mi hijo, convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero, ¿con qué lamentos? ¿Con qué lamentos? Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: «Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero». En este punto de su narración, vio Shekhrazada que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana, Doña Asada, le dijo: «Oh, hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Shekhrazada contestó: «Pues nada son comparadas con lo que les podría contar la noche próxima, si vivo y el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Después, el rey y Shekhrazada pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Shekhrazada, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto al rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Y el visir se fue perplejo
en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diwan, que es la sala de justicia, el rey Shahryar volvió a su palacio. Hola, hola. Bonita noche. Bueno, pues aquí concluye esta primer noche, mas no así el cuento. El día de ayer estaba cenando y no sé, de pronto pasó por mi mente el título del libro, Las mil y una noches. Y la verdad es que no lo había pensado. A veces obviamos lo obvio y aquí las consecuencias. ¿Cuánto tiempo me va a llevar terminar de contar todo el libro? ¿Por cuánto tiempo voy a estar haciendo estos videos? Si son mil y una noches, pues eso me lleva a que será por más de 2 años y medio, si es que yo hago esto todos los días. Entonces ayer estaba pensando en esto y dije, oh por Dios, en la que me metí, ándale. Pero bueno, pues está bien, ya empecé y lo voy a concluir. Ya veremos también quiénes de ustedes que empezaron a escucharme desde un inicio terminan también conmigo pues este proyecto. Además de que se me hace muy lindo que, que yo esté leyendo todos los días y que ustedes que me están escuchando puedan irse a dormir con un cuento, ¿no? Diariamente. Creo que es algo muy lindo. No sé, como que los visualizo, aunque a muchos no los conozco, pero los visualizo ahí acostados, escuchando estos cuentos y escuchando mi voz, relajándose y se me hace una imagen muy linda. Entonces eso también me motiva para yo estar leyendo todos los días hasta concluir el libro. Y bueno, también lo que estuve viendo es que hay cuentos, como es el caso de este, en que Shekhrazada se lleva más de una noche. Pero también hay otros en los que en una sola noche lee 3 o 4 cuentos. Entonces vi que el autor no separó, digamos, cuento tras cuento, sino que más bien fue cuando llegó la primera noche, cuando llegó la 20ª noche, cuando llegó la noche 532, y así hasta llegar a la última, que es mil y una noches. Bueno, y en esta ocasión no voy a hacer una opinión conclusión de este cuento, porque pues no ha terminado. Apuesto a que ustedes se quedarán así de, "Ah, ¿pero qué pasó? No, no puede concluir ahí." Pues ya ni modo, se quedarán como el rey esperando a que llegue el día de mañana para que yo continúe el relato. Jo, 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 jo. Ah, y bueno, ya nada más lo último, esta parte de que el Heike dice que como su esposa no le dio hijos, pues se toma una concubina. Fíjense que hace una semana, me parece, estaba viendo un documental en History Channel. Es una serie de documentales que se llama La Biblia Oculta. Y estuvo muy interesante porque estaban discutiendo en qué momento, cómo, cuándo, por qué, quién dice que, que el pecado de la sexualidad pues debe ser eso, un pecado. Todo el mundo conoce el pecado original, ¿no? Adán, Eva y la manzana. Pero esta parte de la sexualidad es algo muy posterior, porque en la antigüedad esta parte de tomar esclavos o de tener sexo con tal de procrear era muy normal. Ellos lo veían como una ley de Dios, porque eso es lo que ellos dicen en sus Biblias, ya sea con los judíos, con los musulmanes o con los cristianos. Ellos dicen que Dios pues les dijo que tienen que repoblar la tierra. Entonces ellos toman esta ley como de, pues bueno, si mi esposa no me da, pues entonces me agarro una esclava. Tener esclavos era normal también. Incluso por ahí no sé qué tanto sepan la historia de Sodoma, que es un tanto famosa, en donde esta ciudad ya está muy quebrantada, es muy lujuriosa y entonces Dios va a destruir a toda la población. Pero hay una familia que sigue siendo pura y se salvan, excepto la esposa que pues al final voltea porque le da curiosidad ver la destrucción, se petrifica, pero bueno, sus hijas y su esposo sí logran sobrevivir y llegan a unas cuevas. Entonces las hijas dicen, oye, ¿cómo vamos
a poblar la tierra si ya no hay hombres? Todos fueron destruidos y pues el único hombre que conocemos es nuestro padre. Entonces ellas lo embriagan y cuando éste está ya muy borracho, las hijas tienen sexo con él y así logran quedar embarazadas. Y esto pues está dentro de sus escrituras sagradas y no le ven nada de malo, aunque para nosotros pues sea algo muy bizarro, pero pues para ellos es estoy cumpliendo la ley de Dios. Entonces por eso el Heike lo dice así con tanta normalidad. No, no sé, qué bueno que ya no se vive así. Honestamente yo jamás haría algo de esto. No, 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 no. Pero bueno, ese tipo de historias pues sí están muy presentes en la Biblia. Y bueno, si se me permite decir, espero que esto no cause ninguna polémica, pero yo aquí sí cuestiono, honestamente, sí lo cuestiono tanto a los judíos como a los musulmanes como a los cristianos. ¿Qué clase de Dios? ¿Cómo es que ellos ven a Dios? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es su concepto de Dios? ¿Que pueden creer que Dios va a estar de acuerdo en, sí, sí, ten a tus esclavos y esclavas? Sí, sí, pues si tu esposa no te da, viola, ahí está. En la historia de Isaac e Ismael, Sara es la esposa y no puede darle igual un hijo a su esposo. Entonces ella le dice a su esposo, a Abraham, que pues ya que ella no puede, pues que se eche a la esclava. Entonces pues el otro ahí va bien obediente, tiene sexo con ella, es decir, la viola, y de esta unión nace Ismael. Pero 13 años después Sara se embaraza y de aquí nace Isaac. Y en este momento, cuando Sara da luz a Isaac, pues ella dice, bueno, pues yo ya tengo a mi hijo, pues yo tengo a mi esposo, tú eres una esclava y tu hijo pues no es mío, así que adiós. Y los corre, los echa y se van ahí al desierto, casi se mueren de sed y bueno. Entonces yo veo estos relatos y digo, no manchen, ¿cómo creen? O sea, ¿qué clase de Dios va a querer algo así? Ese no es un Dios de amor, ese no es, en mi opinión, tienen un concepto erróneo de Dios. Si creen que estaría de acuerdo en este tipo de cosas, ¿no? En las violaciones, en los abandonos, en los incestos, en la esclavitud. Pero pues bueno, ¿no? Yo ahí lo dejo nomás. Espero que no cause polémica y si sí la causa, pues la verdad es que sí lo pienso, sostengo mis palabras. Pero bueno, ya no los aturdo más con esto. Que tengan una bella noche y dulces sueños. Chao.